¿Qué sabemos de Bobby Playtime Chapter 4? Vamos a averiguarlo. Let's go. A la espera del Chapter 3, tenemos detalles curiosos sobre la cuarta entrega de la franquicia, las cuales los desarrolladores nos han compartido algunas palabras. El Unreal Engine 5 no fue pensado cuando se programaron los dos primeros chapters, pero para futuros proyectos usaremos este motor gráfico. Con esto se nos reitera de que se continuará con la misma fórmula que ya está siendo implementada en el Chapter 3, que tuvimos la oportunidad de ver en los teasers donde claramente se ve un salto notable en los gráficos, contando con escenarios muchos más realistas y que seguirá siendo un estándar para el Chapter 4. Estoy interesado en ver si alguno de los 13 juguetes descartados del Chapter 2 obtiene mucho apoyo tanto en fanarts y demás cosas. Si alguno de estos 13 juguetes que fueron descartados tiene mucha popularidad en la comunidad, posiblemente sea añadido en el Chapter 4 o algo similar. Aquí se nos está refiriendo a los 13 juguetes rechazados pertenecientes a la fase temprana del Chapter 2, donde 8 pertenecían a la memoria musical antes del conejo Bunzo, siendo estos un mono, un payaso, un zorro, una princesa, un azulejo, otro pájaro, una bailarina y una ave bailarina. Mientras que los otros 6 personajes restantes corresponden a Jolly el payaso, Lovebug, Psyduck, Sonny Body, Lily la rana y el carro monstruo. Bueno, sinceramente son 14 personajes, pero no pensemos tanto en eso. Por consiguiente, uno de estos personajes podría llegar a ser añadido en el Chapter 4 si los desarrolladores perciben que está teniendo mucha popularidad por parte de la comunidad. Un ejemplo perfecto es Strawberry Mommy. Ella también era un concepto rechazado del Chapter 2 y ella no pertenecía a los 13 personajes mencionados anteriormente, pero tuvo la oportunidad de ser agregada más adelante en Project Playtime Forsaken. El Chapter 3 no se mantendrá siempre como el más terrorífico. Tenemos algunas ideas muy oscuras para futuros chapters, así que el Chapter 3 será destronado eventualmente. Si los jugadores les gusta el tono con el que manejamos el Chapter 3, entonces pueden esperar seguir ese mismo camino para futuros chapters. De lo contrario, tendremos que bajar la intensidad un poco. Con esto nos hablan de que el Chapter 4 seguirá la misma línea que contaremos para el Chapter 3, con algunos temas oscuros que ya tienen en mente. Sin embargo, dichos planes van a depender de si es bien recibido el Chapter 3 con el tema del terror, lo cual definirá si seguir con esos temas oscuros o cambiarlos por otros menos traumáticos. ¿Ustedes tienen preparados a todos los enemigos principales de todos los capítulos futuros o lo piensan al momento de empezar a trabajar en el próximo capítulo? Es un poco de ambas, pero ya tenemos un concepto en mente para el personaje principal del Chapter 4. Esto es interesante porque nos revela que ya tienen seleccionado al enemigo principal del Chapter 4. A pesar de que es un concepto muy temprano que podría llegar a cambiar, es interesante saber que ya tienen pensado el próximo monstruo que nos estará asustando para la continuación de esta historia. ¿Tienen pensado hacia dónde nos vamos a dirigir para el Chapter 4? Es correcto. Ya tenemos idea en qué lugar de la fábrica tomará lugar el Chapter 4. Esta información guarda relación directa con el final del Chapter 3, ya que si nos ponemos a recordar, el Chapter 1 finalizó muy cerca con la puerta de acceso al próximo capítulo, mientras que el Chapter 2 finalizó con la revelación de la zona Plaker, por lo que es muy probable que al final del Chapter 3 nos muestren un pequeño teaser del próximo escenario del Chapter 4. Planificar una historia y gameplay toma mucho tiempo, porque nosotros también planificamos futuros chapters en paralelo para que así podamos eludir correctamente hacia dónde se dirige la historia y presagiar cosas para más adelante. Nosotros ya sabemos el final de la historia y lo sabemos desde el Chapter 1. Con esto se nos da a entender que Mob Entertainment tiene planificado los chapters necesarios para contar su historia, las cuales no se ha modificado ni visto afectada desde el inicio de la aventura. Por último, tenemos una captura algo curiosa.
por uno de los presidentes de Mob Entertainment, donde su computadora personal mostraba una pestaña referente al Chapter 4, las cuales parece tratarse de una reunión en relación a dicho tema, por lo que Chapter 4 ya es un tema en discusión y que están concentrados en ello. A pesar de que es muy temprano para hablar del Chapter 4 sin haber salido el Chapter 3, es interesante saber que dicho capítulo ya es un tema de conversación por los propios desarrolladores. Y ese sería el video sobre todo lo que se sabe hasta ahora de Poppy Playtime Chapter 4. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Yo creo que ya es momento para hablar del Chapter 5, las cuales consiste en la boda de Player con Mommy.